Considerada la serpiente venenosa más grande del planeta, capaz de comerse a sus propios hermanos en época de escasez y con un tamaño aproximado de 5 metros, se trata de la cobra real. La cobra real o cobra rey, o también conocida como serpiente cobra, es un depredador largo, muy elegante y mortal. Se encuentra principalmente en el sureste asiático. Es una especie preciosa que es famosa por ser la víbora más venenosa a lo largo del planeta. El tamaño medio de la cobra real es entre 3.5 y 5 metros de largo, delgado y suave. Ha habido múltiples informes que señalan que esta víbora puede llegar a alcanzar una longitud de 5 metros, por lo que es considerada la víbora venenosa más larga del planeta. El peso promedio de las especies es en torno a los 6 kilogramos, si bien puede ser más pesado si son criados en cautiverio. El espécimen más largo conocido, con un tamaño aproximado de 5.5 metros, se mantuvo en cautiverio en el Parque Zoológico de la ciudad de Londres, mientras que el espécimen más pesado del rey cobra vivió en un zoológico de New York en 1972. Esta víbora logró pesar 12.7 kilogramos y medía unos 4.4 metros de largo. Las serpientes cobra rey nacen como depredadores veloces, diligentes y altamente venenosos. Ellos se pueden distinguir de cobras asiáticas por el tamaño de la campana, que es parcialmente grande. Esta especie fue descrita por vez primera por el conocido zoólogo danés Edward Cantor en una de sus publicaciones que se publicaron nuevamente en 1836. El promedio de vida de la cobra real está entre 16 y 18 años. No obstante, en cautiverio pueden vivir incluso hasta 20 años. La cobra real es la serpiente venenosa más grande del mundo, una caníbal que se alimenta básicamente de otras serpientes y cuyo fatal veneno puede matar a un hombre en minutos. La cobra real o king cobra es una especie de serpiente perteneciente a la familia de los celápidos y es el único miembro dentro de ese género. Los lagos y arroyos de los bosques densos son los lugares donde se distribuye. De color verde olivo, gris o negro, su cuerpo está recorrido por bandas de color amarillento. Su vientre es crema o amarillo. El macho es de mayor tamaño y grosor que la hembra, debido a la lentitud de su metabolismo. Si come una presa grande, podrá pasar varios meses sin necesidad de alimentarse. La cobra real es capaz de inocular en una única mordedura hasta 500 miligramos. La característica de este veneno es que es neurotóxico y cardiotóxico, de manera que afecta el sistema nervioso central, provocando en la víctima daños importantes tales como visión borrosa, fallos renales, respiratorios y cardíacos. El nombre científico de la cobra real significa comedora de serpientes. De hecho, su alimentación se basa exclusivamente en serpientes. Luego de envenenar a la presa, la cobra real comenzará a engullirla aún estando viva, mientras las toxinas comienzan la digestión en el interior de esta. Como toda serpiente, la mandíbula de la cobra real es flexible. Los huesos de la mandíbula están unidos por ligamentos flexibles, permitiendo que los huesos de la mandíbula inferior se muevan independientes. Esto le permite a la cobra real tragar a su presa completa, incluyendo las que son más grandes que su cabeza. La dieta de la cobra real es exclusiva de otras serpientes, entre las que se incluye las serpientes ratoneras, pitones más pequeños que ella, incluyendo ejemplares pequeños de la pitón reticulada, diversos miembros del género Naja e incluso búngaros. Cuando las serpientes escasean, se alimenta de pequeños vertebrados como los roedores, aves y lagartijas. Se sabe que en algunos casos, la cobra real, a pesar de no ser una serpiente constrictora, puede contrañir a su presa, tales como las aves y los roedores, usando los músculos de su cuerpo, pero este comportamiento es sumamente raro. El alimento preferido de la cobra real son las serpientes ratoneras. Esto le trae problemas al entrar a buscarlas en los asentamientos humanos. Las adaptaciones físicas de la cobra real hacen que sea un notable depredador en su hábitat natural, con enormes colmillos que dejan fuera suficiente veneno mortal para hacer una persona ciega.
Su morfología ha sido objeto de intensa investigación y se ha observado que la cobra real prefiere un hábitat tropical que sea lleno de vida. La especie es diurna en la naturaleza que se sostiene cerca de agua y asimismo se considera un depredador de emboscada. La serpiente real no tiene oídos externos, no obstante, usa su lengua bífida para recoger partículas en el aire que estimulan un receptor sensorial llamado órgano de Jacobson, un órgano que está presente en el techo de la boca. La especie recoge vibraciones que ondulan por medio de su piel y transmiten a la calavera, y más en el tambor del oído interno. La cobra real, además de esto, contiene las olas de calor para advertir a sus presas a lo largo de la noche, que pueden ser de 100 yardas de distancia. Tras consumir una gran comida, la cobra real puede vivir sin comestibles a lo largo de meses, puesto que tiene una baja tasa metabólica. De las mejores adaptaciones físicas de la cobra real es su veneno, que afecta el nervio y el sistema cardiovascular. La especie es capaz de dar una mordedura que forma una dosis de 200 a 500 miligramos de veneno. El veneno de la cobra real es capaz de matar a los animales tan grandes como un elefante. Cuando se inyecta el veneno de la víbora, consume a la especie entera y en ocasiones puede envolverse en torno a su presa para constreñir a la muerte. Si es mordido por una cobra real, la víctima en general padece de dolor agudo, visión turbia, somnolencia, parálisis y por último la muerte. La cobra real es una serpiente muy poco particular. La hembra es muy dedicada. Ella construye su nido con ramas y restos de montículo en el que deposita los huevos y permanece en el nido hasta que las crías nacen. La hembra deposita de 20 a 40 huevos y ella actúa como incubadora de estos. Ella permanece cuidando su nido ante cualquier animal grande que desee acercarse. Se alzará y exhibirá una posición de amenaza. Las crías tendrán una longitud de entre 45 a 55 centímetros y su veneno será tan mortal como el de los adultos. Las crías nacen con un color negro brillante, el cual lo perderán en el transcurso de su juventud. Los juveniles siempre están en alerta y son nerviosas, siendo bastante agresivas ante cualquier amenaza. Otra de sus originalidades es que es la única serpiente que deposita sus huevos en una especie de nido. La madre lo elabora con hierbas y ramas pequeñas que arrastra con su boca. Esta serpiente, cuya dieta es exclusiva de otros ófidos, habita en los bosques de la India, por el sudeste de Asia hasta Indonesia y Filipinas. El silbido de la cobra real es relativamente bajo en comparación con el de otras cobras, y es una de las razones del por qué muchas personas comparan el silbido con un pequeño gruñido, mientras que los silbidos de la mayoría de las serpientes son de un lapso amplio de frecuencia que van desde aproximadamente 3.000 a 13.000 Hz, con una frecuencia dominante cerca de 7.500 Hz. El veneno de la cobra real contiene más que nada neurotoxinas y algunos cardiotóxicos. Al igual que otros animales venenosos, el veneno está hecho con proteínas y polipidéptidos. La potencia tóxica puede variar entre individuos de diferentes regiones. Esta especie es fatal y la víctima puede recibir una gran cantidad de veneno con una dosis en cualquier lugar de 200 a 500 miligramos o incluso hasta 7 mililitros. Con el veneno de la cobra real se hacen muchos sueros antiofídicos exactamente para el tratamiento de algunas mordeduras de esta. En Tailandia, una mezcla de alcohol y la raíz de la planta cúrcuma, la cual se ingiere. Se ha demostrado clínicamente que es buena para crear una fuerte resistencia contra el veneno de la cobra real y otras serpientes con veneno neurotóxico. Llegamos al final del video, donde aprendimos datos interesantes acerca de la cobra real, y el más importante que debes recordar si algún día te encuentras con una es no molestarla. Si quieres seguir conociendo más datos interesantes, puedes darle clic a una de estas ventanitas.